La resurrección y ascensión del Señor Jesucristo son fundamentales en la fe cristiana. Ambas. Escúcheme bien, por favor. Ambas. Resurrección y ascensión afirman y testifican del papel de Cristo como Salvador. Cristo Jesús resucitó y ascendió al cielo para certificar su poder y autoridad sobre la muerte y el pecado. Cristo Jesús venció a la muerte en su resurrección y ascendió a la gloria de su santidad, como fiel cumplimiento a la palabra y para certificar su poder salvador a la humanidad. Cristo Jesús resucitó. Nuestro Redentor vive. Cristo Jesús vive y reina para siempre. Aleluya. Bienvenidos a nuestro devocional dominical. Acompáñeme con gozo a alabar y glorificar el nombre de Cristo nuestro Señor, que vive y reina para siempre. Gocémonos con esta canción. Demostrado en aquella cruz, hoy cautiva todo corazón. Es Jesús, su poder llenando cada rincón de la tierra, rompiendo todo temor, despertando todo corazón. Es Jesús. Oh, toda rodilla se postrará y toda lengua declarará. Oh, oh, el cielo y la tierra tuyo son. En la creación tú
Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina para siempre. Maranata. Una palabra extraña para los cristianos de hoy en día. Muchos cristianos de ese tiempo no saben lo que significa Maranata. Algunos lo relacionan con el nombre de alguna iglesia. ¿Dónde va usted? A la iglesia Maranata. Pero esta palabra, Maranata, llegó a ser un dicho muy frecuente entre los cristianos del primer siglo. Escúcheme bien. Usted podía ir por las calles de Jerusalén, por las calles de Roma, por las calles de la vieja Palestina, y todos los cristianos, los que habían entregado su vida a Cristo Jesús, se saludaban Maranata. Hermano Lucas, Maranata. Hermano Pedro, Maranata. Hermano Timoteo, Maranata. Hermana María, Maranata. Así que se hizo un dicho muy frecuente entre los cristianos del primer siglo. Se ha traducido como el Señor viene. Óigame bien, esa palabra se ha traducido como el Señor viene. Aleluya. Pero óigame bien lo que le voy a decir. Esta palabra era muy importante y se usaba especialmente para dar ánimo y fortaleza, para darse ánimo y fortaleza a los cristianos cuando estaban en medio de la aflicción, de la tribulación, de la angustia, del dolor. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, ellos mismos se motivaban con la palabra Maranata. Ánimo, fortaleza, ánimo que Cristo viene, ánimo que el Señor regresa, ánimo que el Señor va a volver, ánimo, fortaleza que el Señor va a volver. Cada vez que un cristiano se enfrentaba a la tribulación, se enfrentaba al dolor, se enfrentaba a la angustia, con esa palabra Maranata se daban ánimo y fortaleza. Vamos, esfuércese, sean valientes, sigan adelante, enfrenten las circunstancias, porque el Señor viene. Ahora, después de que el emperador romano Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, se levantó una gran persecución al pueblo cristiano. Los perseguían por confesar su fe en Jesús. Los perseguían por no compartir las cosas de ese tiempo y permanecer fieles a las enseñanzas del Señor Jesús. Eran perseguidos, tenían que abandonar las cosas, eran expropiados, tenían que dejar sus casas, sus propiedades, tenían que salir huyendo, eran azotados, flagelados. La historia dice que muchos de ellos fueron empalados y el emperador romano alumbraba sus jardines con los cuerpos de los cristianos. Y esa palabra tomaba más fuerza. En medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio del sufrimiento, en medio de estar huyendo, en medio de estar a punto de ser sacrificados, se escuchaba la palabra Maranata, Maranata. Algunos cristianos fueron a parar a la arena del circo romano, donde tenían que enfrentar dos fieras. Unos eran los leones hambrientos, que eran soltados para que los cristianos se enfrentaran a ellos a un mano a mano. Las otras fieras eran los gladiadores romanos, hombres de guerra, hombres acostumbrados a derramar sangre y atravesar cuerpos con sus espadas. Los cristianos tenían que enfrentarse a esas dos fieras. Podían ser 2, 3, 5, 10 cristianos, muchos cristianos, o uno solo que enfrentara al león o al gladiador. Pero cuando el león se tiraba encima de ellos para desgarrarlos y tragarlos, o cuando la espada del gladiador los iba a atravesar, ellos escuchaban la palabra Maranata. Si el león se los tragaba, era la última palabra que ellos escuchaban. Maranata, con ánimo, con fortaleza, con esfuerzo, que el Señor va a regresar,
Cada vez que una espada de un gladiador atravesaba el cuerpo de un cristiano, se tomaban de la mano, se decían unos a otros: no importa, Maranata, ánimo, fortaleza, que nuestro Señor regresará y hará justicia. Así que podemos decir que Maranata, ese era ese ánimo, esa fortaleza que recibían los cristianos para enfrentar el sufrimiento, el dolor, la tribulación, la injusticia, la maldad. Era esa frase que utilizaban para darse fuerza y fortaleza. Y podemos concluir que el regreso de Cristo fue el sostén, el cimiento del pueblo cristiano durante muchos siglos. Pero pasaron los años. Pasaron las generaciones. ¿Y dónde está el cumplimiento de esa promesa? Ni siquiera en los púlpitos de hoy en día se habla de Maranata. Se predica de Maranata, del regreso de Cristo Jesús. Muchos cristianos del primer siglo murieron haciéndose esa pregunta: ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Ahora, aquí abro un paréntesis bien grande. Cuando ellos se preguntaban dónde estaba el cumplimiento de esa promesa, no era porque tuvieran incredulidad, porque estuvieran llenos de duda, o porque estuvieran hablando sarcásticamente como algunos hablan hoy en día. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? No. Eso no era para ellos. Ellos se preguntaban: ¿cuándo regresará el Señor? ¿Cuándo va a retornar el Señor para implantar su justicia, para acabar con la maldad, para acabar con el dolor, para implantar su juicio? ¿Cuándo vendrá el Señor y levantará a su pueblo glorioso para reinar eternamente con Él? Maranata, Maranata. Ahora, querido amigo y hermano que me escucha, hay una verdad central. Cristo regresa a este mundo. Cristo vuelve a este mundo. Esa es una verdad central. Porque la palabra de Dios lo dice, la Biblia lo dice, y porque Cristo lo prometió. He aquí yo vuelvo pronto, dice el Señor. Por eso debemos reconocer y recordar la importancia del regreso de Cristo y prepararnos para ese momento. Debemos reconocer esa verdad central. Cristo regresará, Cristo volverá, y prepararnos para ese evento. Pero, ¿cuándo será? ¿Cómo será? ¿Cuándo será el momento? ¿Cómo será ese momento? Pues para esas preguntas existen pasajes en la Biblia que nos aclaran, que nos dan luz, que nos guían. Existen pasajes en la Biblia que nos enseñan lo que los primeros cristianos entendieron en el primer siglo. Hombres y mujeres que sufrieron, que fueron sacrificados, que lo perdieron todo, que enfrentaron dolor, sufrimiento, muerte, angustia, que padecieron por creer en Cristo Jesús, por entregar su vida a Cristo Jesús, por seguir las enseñanzas de Cristo Jesús, por ser diferentes a la sociedad romana de aquel tiempo. Esos hombres murieron diciendo: Maranata. El Señor regresará. El Señor volverá. Cojan ánimo, tomen ánimo, fortaleza, que el Señor volverá. Así que hoy vamos a hablar algo de el regreso del Señor, del Maranata. ¿Cuándo será? ¿Cómo prepararnos? Porque hay en la Biblia, repito, pasajes que nos dan luz de ese gran acontecimiento. Por favor, abra su Biblia en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Se la repito. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 8.
Por favor, síganme en la lectura. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Amén. El escritor sagrado está exhortando a la paciencia y la perseverancia en medio de la aflicción, de la crisis, del dolor, de la angustia. A la paciencia y la perseverancia, porque el regreso de Cristo está cerca y será un tiempo de juicio final y definitivo. Ahora, la palabra que utiliza el escritor sagrado para el regreso de Cristo es parousia y hace referencia a la presencia, a la visita, a la llegada de un personaje muy pero muy importante. Y como ese personaje tan importante va a ser su llegada, va a visitarnos, va a traer su presencia nuevamente a este lugar, había que estar listos, prepararse, arreglar, ordenar, limpiar, decorar, porque esa persona importante iba a llegar. Ahora, querido amigo y hermano que me escucha, Cristo Jesús es la persona más importante en nuestra vida. Es el Señor, el Salvador, nuestro Redentor. Él es Dios y tenemos que prepararnos para su regreso. Tenemos que prepararnos con una vida organizada, una vida limpia, una vida ordenada, una vida preparada para su regreso, preparada para su visita. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, el escritor sagrado habla de la paciencia y la perseverancia, porque él está totalmente convencido que cuando Cristo regrese, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo haga su aparición, su visita nuevamente, Él va a acabar con la injusticia y con la maldad. Él va a acabar con la injusticia y la crueldad. Él va a acabar con el dolor, el sufrimiento, la maldad y el pecado que reina sobre esta tierra. Ahora, para nosotros se abren muchas preguntas. Para la iglesia de este tiempo se abren grandes preguntas. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será este regreso? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo esperar? Nosotros como iglesia tenemos que entender lo que los primeros cristianos entendieron. Debemos saber lo que la iglesia primitiva entendió y aplicó en su corazón esperando el regreso de Cristo. Lo que ellos entendieron y murieron esperando el regreso de Cristo. Pablo lo vamos a decapitar. Y a Pablo escuchaba: Maranata, no importa, voy a morir, pero sé que Cristo va a regresar y va a acabar con la injusticia, la crueldad y la maldad. ¿Qué debemos entender esto? Permítame compartir en unos breves minutos algunos puntos que como hijos de Dios, como cristianos, como hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo Jesús, debemos entender. Número 1, debemos estar listos, porque no sabemos cuándo es su regreso. Y cuando habla del estar listos, eso implica estar preparados, estar a punto, maduros. Debemos madurar, debemos crecer en nuestra relación con el Señor, debemos madurar en nuestro caminar con el Señor, debemos madurar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, debemos estar a punto, preparados para cuando Cristo regrese, estar listos, porque no sabemos cuándo será. Por favor, acompáñeme a leer la primera carta del apóstol Pablo
a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Amén. Ladrón en la noche es una figura para describir lo sorpresiva que será su visita. De repente y sin avisar. Óigame bien. Su regreso será sorpresivo, como ladrón en la noche, de repente y sin avisar. La pregunta es, ¿se vigila más de día o de noche? Pues la respuesta depende, ¿no? Hoy en día hay que estar vigilantes día y noche por la seguridad. Pero el escritor nos habla de vigilar en la noche. En la noche se duerme, pero se vigila. Ahora, no sé usted, pero yo como hombre de la casa, me acostumbré desde recién casado, y mucho más cuando nacieron mis hijos, a vigilar la casa en la noche. Siempre, casi siempre me levanto y recorro las habitaciones de mis hijos cuando eran niños, y aun cuando a la edad que tienen, paso por sus habitaciones, vigilo, voy a la sala, me asomo a la ventana y vigilo, porque estamos en la noche. Porque en la noche se duerme, pero se vigila. Óigame bien, en la noche se duerme, pero se vigila. Y cuando se habla de vigilar en la noche, se habla de ser sobrio, de estar despierto, de estar vigilante como si fuera de día. Yo lo hago. Me levanto, salgo, me asomo. Muchas veces he escuchado la voz del Señor hablándome, diciendo: ponte a orar. Voy y miro. Me acuesto tranquilo cuando escucho que mi hijo cierra la puerta y se va a acostar. Debemos vigilar de noche. En la noche se duerme, pero se vigila. Eso habla de ser sobrio y despierto. ¿Por qué? Porque así será la venida, el retorno, el regreso, la manifestación del regreso de Cristo Jesús a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que se duerme, pero se vigila. Se vigila porque hay que estar despiertos, hay que estar sobrios. No nos puede sorprender, no nos puede coger de sorpresa. Hay que estar despiertos, porque Cristo Jesús regresará nuevamente. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque Cristo regresará de repente y sin avisarnos. De repente y de un momento a otro. Ahora, iglesia y amigo que me escucha, hay una certeza: Cristo Jesús regresará. Pero hay una ignorancia. No sabemos cuándo será. Óigame bien. No sabemos cuándo será. Ni el hombre más ungido sobre esta tierra, ni el hombre que dice: fui colocado como el ungido de la ciudad, ni ese hombre sabe en qué día, qué momento, a qué horas regresará el Señor. Así que hay una certeza: sí, Él va a regresar. Hay una ignorancia: sí, no sabemos cuándo, no sabemos el día, no sabemos la hora. Así que, amigo y hermano que me escucha, no se deje engañar. Nadie, absolutamente nadie sobre esta tierra, ni el hombre ni la mujer más ungida sobre esta tierra, sabe cuándo se sucederá. No se deje engañar.
No se deje enredar, que tiene que vender, que tiene que entregar sus propiedades, que tiene que entregar su plata, que tiene que deshacerse de sus cosas y entregarlas porque Cristo va a venir. No se deje robar. Porque si así Cristo viniera y usted vendiera sus propiedades y las entregara, no se van a poder llevar absolutamente nada. Así que no se deje engañar. No hay que vender, no hay que entregar, no hay que deshacerse, no hay que vender, no hay que llevar nada. No se deje engañar, porque hay una certeza: Cristo vuelve, pero hay una ignorancia. No se sabe cuándo será. Así que ánimo, fortaleza ante los desafíos de la vida. Ánimo y fortaleza, porque un día que solamente Dios sabe, Cristo Jesús nos visitará, regresará por su iglesia gloriosa. ¡Aleluya! Ahora, por favor, acompáñenme a leer el versículo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así: cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Amén. De estos versículos podemos aprender dos cosas. Su venida es tan segura como los dolores a una mujer embarazada. La mujer que espera a su bebé sabe que un día tendrá que dar a luz, pero no sabe, por mucho que lo planifique, cuándo será el momento y el minuto exacto. Pero no hay escapatoria. Y número 2, el Señor Jesucristo ya no viene a hablar de su amor, ni a extender su misericordia. Él vuelve, Él regresa a ejercer su juicio sobre los malvados y acabar con las fuerzas que se oponen a su reino. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, el escritor sagrado aquí en este versículo 3 utiliza la imagen de caer encima, utiliza esa expresión. Esa expresión, caer encima, es una imagen militar que sugiere un ataque bélico repentino. Nos cayeron encima, caer encima. Los malvados se sentirán en paz. Los malvados se sentirán tranquilos. Los malvados sentirán paz. Y cuando más seguros se sientan, vendrá de repente ruina, derrota y destrucción repentina les vendrá. ¿Me hago entender, iglesia? Ahora, por favor, acompáñenme a leer el versículo 4 de Primera de Tesalonicenses 5. Síganme en la lectura, por favor. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Andar a oscuras es andar en ignorancia. Y la iglesia de este tiempo, los cristianos de este momento, en este día, no pueden andar a oscuras en ese tema. No pueden andar en ignorancia sobre este tema. ¿Cuál tema? El regreso de Cristo Jesús. La visita de Cristo Jesús de repente, de un momento a otro. El regreso de Cristo Jesús a esta tierra. No podemos ignorar ese tema. No podemos andar a oscuras en ese tema. No podemos ignorar los sucesos, el evento. No podemos ignorar que un día el Señor nos visitará de repente y con su mano poderosa hará justicia sobre el mal
y sobre la crueldad. Por favor, mire, acompáñeme a leer el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Pueden seguirme en la lectura. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen? Si tan solo hoy fuera el día del Señor. No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz sino oscuridad. Día de justicia a causa de los malvados y pecadores. Ay de los que dicen, ay, si fuera ya el día del Señor, no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Porque ese será un día de justicia por causa de los malvados y los pecadores. Ahora acompáñenme por favor a leer el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 15. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día terrible de aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura. Amén. Un día de justicia. Un día, como dijo Santiago y los cristianos del primer siglo, un día donde el Señor hará justicia, acabará con la injusticia y con la crueldad. No podemos andar ignorantes, a oscuras en ese tema. No podemos andar a oscuras y no saber de ese tema, para que no nos sorprenda el día de la justicia de Dios. ¡Aleluya! Ahora, por favor, mire lo que dice el versículo 5 para nosotros los cristianos, para la iglesia del Señor. Versículo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Sígame en la lectura, por favor. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Amén. Nosotros somos de la luz, no de la oscuridad. Y Pablo presenta ese día para la iglesia, para los cristianos, como un día luminoso, como un día glorioso. Por lo tanto, no debemos vivir descuidadamente. Debemos vivir manteniendo una vida limpia, organizada, preparada, limpia para recibir la segunda venida del Señor, el regreso del Señor. Será un día de oscuridad, un día de justicia, pero para nosotros hay esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Los que no se han arrepentido, los que no han rendido su vida a Cristo, no tienen esperanza. Para nosotros hay esperanza. Nuestra situación es diferente. Nuestra situación es totalmente diferente, porque tenemos esperanza. Y la esperanza se basa en las promesas de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Así que para la iglesia es un día glorioso, es un día luminoso. Por eso Pablo nos invita a vivir no como los de la oscuridad, sino como los de la luz, con vidas organizadas, con vidas ordenadas, con vidas limpias, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora mire lo que dice el versículo 23 de la misma carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Espíritu, alma y cuerpo.
expresión completa de consagración. La salvación que el Señor Jesús hace es completa y total. Y el apóstol Pablo nos aconseja, nos exhorta, que es nuestra responsabilidad mantener la limpieza en todo nuestro ser. Mantener la limpieza en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestras emociones. Mantener la limpieza en nuestro cuerpo. Es nuestra responsabilidad mantener la limpieza en todo nuestro ser. Así que tomemos ánimo y no nos dejemos llevar por la impaciencia o hundir en la incredulidad. Tomemos ánimo y mantengamos firme nuestra esperanza. Cristo Jesús vendrá. Cristo Jesús regresará. La venida, el regreso de Cristo Jesús se acerca. Y por último, permítame leer nuevamente la carta de Santiago capítulo 5 versículo 8, por favor. Dice así: ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Ánimo, fortaleza. No se deje llevar por el desaliento, el cansancio. No se deje agarrar por la duda, el temor y la incredulidad. Ánimo, fortaleza ante los desafíos de la vida, porque llegará un día en que sus lágrimas serán secadas. Su fidelidad al Señor será premiada. Su perseverancia en los caminos del Señor, su persistencia en los caminos del Señor será recompensada. El dolor, la angustia, la aflicción, los afanes, todo será transformado en gozo y alegría. Ánimo, persevere en una vida santa que le agrade al Señor. Ánimo, persevere, no se desanime, coloque su fe en los caminos del Señor. Ánimo, persevere en una vida organizada, de fe, de testimonio. Ánimo, porque su fidelidad al Señor será recompensada. Ánimo, fortaleza, prepárese, porque un día, vivos o muertos, recibiremos el regreso de Cristo Jesús, el regreso victorioso, triunfante de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Así que, iglesia, Maranata, fortaleza, ánimo, fortaleza, ánimo, porque un día el Señor regresará. Y repito, muertos o vivos, recibiremos al Señor. Su llegada triunfante, donde todo será transformado, donde su fe será recompensada, donde su perseverancia será premiada, donde el dolor, la angustia, los afanes, la tribulación, lo que haya vivido, será consolado, transformado en gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que ánimo, iglesia, y permítame despedirme orando por ustedes. Permítame orar por ustedes. Permítame decirles: Maranata, Cristo regresa. Maranata, el Señor traerá su justicia sobre esta tierra, y la maldad, la crueldad recibirá su merecido. ¡Aleluya! Señor Jesús, te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Tú eres grande, poderoso, digno de ser honrado y alabado. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Por eso hoy te pido, Señor, que derrames de tu presencia sobre tu iglesia, que les dé ánimo, fortaleza,
para seguir avanzando. Ánimo y fortaleza cada mañana a levantarse. Ánimo y fortaleza para enfrentar los desafíos de esta tierra. Ánimo y fortaleza para perseverar en la fe, para perseverar en el testimonio. Ánimo y fortaleza para llevar una vida que te agrade solo a ti, Señor. Llénalos de tu fortaleza. Llénalos de tus fuerzas. Levántalos ahora, Señor, y llénales de tu Espíritu Santo, que les levante el ánimo, les dé el poder y la gloria para perseverar en los caminos de esta tierra. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Dios de la gloria. Suple para todas sus necesidades. Y en los momentos de angustia, Señor, manifiéstate a ellos. Llénalos de tu presencia. Porque tuya es la gloria, ahora y para siempre. Amén. Iglesia, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y que durante toda esta semana, mi Señor Jesucristo les bendiga y les proteja abundantemente. El Señor les muestre su favor y los llene de su paz. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.